Bueno, para no ir acumulando tiempo perdido, vamos a dar comienzo a esta sesión de tarde, que como ya conocéis por otros años, bueno, pues estas sesiones vespertinas se dedican a la arqueología más cercana, gallega, que ya considero casi como mía después de tantos años viniendo. Tendremos un interesante surtido de proyectos y estudios por parte de investigadores procedentes, por lo que veo, casi todos, de la Universidad de Santiago o de la Universidad de Vigo, y bueno, pues nos ilustrarán para conocer un poco mejor esta tierra cercana. Pero antes de dar comienzo, me dicen que os comunique que, por desgracia, pues no podremos contar mañana con la presencia de Clive Finlayson, que nos iba a dar una interesante charla sobre los neandertales peninsulares, e imagino que sobre todo sobre los de Gibraltar, puesto que él es director del Museo Nacional de Gibraltar. Lo sentimos, pero son los inconvenientes y las faenas que nos está haciendo últimamente el COVID. Así que la sesión de mañana dará comienzo, en vez de a las 10, a las 11. Y también me dicen que diga a quienes deseen un certificado de asistencia que no se olviden de firmar en las mesas de fuera. Y con esto, pues, vamos a dar paso a la primera charla de Ezequiel Lagomayo, que nos va a ilustrar con una ponencia titulada O Xacemento a sombra da Torre, que es la torre de una familia nobiliar, sí, de Galicia. Bueno, tú mismo. Vale. Lo vas a explicar muy bien. Sí, muchas gracias, José David, por presentarme ante el público. Bueno, lo cierto es que no quiero comenzar sin antes agradecer a la organización encabezada por esa persona a la que todos los ponentes venimos a gastarle el nombre estos días, a Víctor Barbeito Pose, por su invitación para poder participar en estas xornadas arqueolóxicas de reenganche, tras el parón del obligado del año pasado. Ojalá esta cita que estamos teniendo hoy aquí se convierta en el nuevo punto de partida para que durante otros 5, 10, 15 o más años consecutivos Boiro se vuelva a convertir en ese punto de encuentro para que arqueólogos profesionales e investigadores de la academia pues nos traigan toda una serie de resultados sobre intervenciones desde ámbitos locales hasta resultados pues, de proyectos de investigación de tirada nacional e internacional. Tampoco me quiero olvidar del Concello de Boiro, promotor de esta cita y quien, hablando claro, pues sufraga todos los gastos derivados de la misma. Técnicos de imagen y sonido, fotógrafa, camarógrafo por allí atrás, vuestro trabajo es un tanto invisible, pero también muchas gracias por vuestro buen hacer. ¿Y qué sería de estas jornadas y de los relatores si no tuviéramos público? Muchas gracias también a todos ustedes por mostrar tanto interés en los temas tan variados que les traemos estos días por aquí. Sobre todo, teniendo en cuenta el día tan soleado que hace y que hoy a la noche, si no me equivoco, hay partido de la Champions. Bueno, creo que no me dejo nadie atrás, así que si les parece, os voy a ser su guía durante algo menos de 30 minutos por un yacimiento que fue el germen del Cambados que conocemos hoy en día. Ese pueblecito cargado de historia en muchos de sus rincones y que tenemos además muy cerquita de aquí, en el otro lado de la ría de Arousa. Bueno, esta intervención arqueológica estuvo financiada por el Concello de Cambados, bajo la coordinación de la doctora Alicia Padín Buceta, siendo la empresa adjudicataria Tempos Arqueólogos y el que les va a dar la chapa, un servidor, el director de estos trabajos. Conozcamos el yacimiento o no, pongámosle cara. Estamos ante el yacimiento de la isla de San Sadurniño. Como podrán observar, el único elemento patrimonial que existe hoy en día son los restos de la torre con el mismo nombre, la Torre de San Sadurniño. Pero verán, con más o menos evidencias estructurales, la isla, con el paso del tiempo, ha sido objeto de todo tipo de teorías que intentaban buscar pues, sus orígenes y establecer su historia. Todas estas teorías nunca se basaron en resultados arqueológicos. Bien, pasamos de página. Pero verán, a continuación les daré
unas breves notas para que descubran algunos de los datos que barajamos para conocer los orígenes y la historia, pues, de la ocupación de esta isla. Verán, en primer lugar, se tiene establecido algún tipo de ocupación en la isla para época galaico-romana, con la posibilidad incluso de retroceder de manera anecdótica a la Edad del Bronce. Estas teorías se orquestaron en torno a la aparición de diversos materiales arqueológicos de manera aislada. Su localización no fue fruto de una intervención arqueológica científica. Para retroceder a la Edad del Bronce, tendríamos que atender a unas referencias que nos indican la transferencia en 1872 al Museo Arqueológico Nacional de Madrid de 2 hachas de talón, una de ellas localizada en las inmediaciones de la isla. Esta hacha habría sido cedida por Juan Cubeiro Piñol, secretario de la Comisión de Monumentos de la provincia de Pontevedra. En el caso de esa supuesta ocupación en época galaico-romana, tendríamos que atender a unas referencias que el historiador cambadés Sindo Mosteiro recogió en un libro sobre la isla, en el cual indicaba que se había localizado diversa cerámica castrexa en relación a muros de tendencia circular. Este mismo autor también recoge la localización de la cerámica por excelencia romana, la Terra Sigillata, lo cual nos permitiría hablar de un yacimiento romanizado. Bien, al margen de estos materiales, recuperados de una u otra forma, que como podemos observar nos hablan de las primeras ocupaciones o de las primeras actividades en la isla, ¿qué más evidencias tenemos que nos aporten información sobre la historia de la isla? Pues tenemos la documentación histórica, la tradición oral y, por último, tendremos el barrio inmediato a la isla. En primer lugar, voy a serles totalmente claro, no existe o no se conoce documentación que nos permita hacernos una idea de cuáles eran las realidades de la isla durante buena parte de la Edad Media. Únicamente se han localizado una serie de documentos que nos permiten establecer ciertas cronologías relativas tardías para conocer la existencia de un recinto religioso en el lugar, el establecimiento de unas primeras poblaciones y, por tanto, el nacimiento de una villa. Y, por último, la creación de algunas estructuras que todavía podemos ver hoy en día en la isla. Todo esto se establece en base a documentación que parte de la segunda mitad del siglo XV. Bien, sobre el recinto religioso, como les decía anteriormente, no existe o no se conoce documentación que nos permita mismamente conocer en qué año se funda este recinto o si existía algún tipo de razón específica para crearlo en este enclave tan singular. Sin embargo, gracias a los testamentos de 2 herederos de la casa de los Soutomayor, podemos saber, una, que este recinto religioso estaba bajo la influencia de esta casa nobiliar, y también podemos obtener algunas de las primeras referencias que nos indican la existencia de este recinto. Estos testamentos serían los testamentos de Paio Gómez de Soutomayor y Sueiro Gómez de Soutomayor, padre e hijo respectivamente, los cuales legan diferentes cantidades de dinero a recintos religiosos bajo su influencia. Es muy interesante el testamento de Sueiro Gómez, pues en él localizamos la referencia a que lega un marco de plata a diferentes recintos, tal y como había hecho su padre con anterioridad, y lo realmente interesante es que en su testamento podemos observar explícitamente la denominación de este recinto, Sant Tomé do Mar. Hoy en día no es posible observar restos de este recinto religioso en la isla. Sin embargo, son muy interesantes las referencias que Antonio de la Iglesia, para la altura del año 1880, realiza una serie de notas e indica que los restos de esta capilla todavía eran visibles en la isla. También es bastante interesante o curioso el detalle de que la procesión del Corpus, hasta mediados de los años 50, llegaba hasta la isla, como quien que quedaba algún tipo de recuerdo del recinto que allí existió. Bien, si se han fijado, he intentado jugar con las palabras y he dicho que no existen restos en la isla que podamos asociar a esta capilla. Sin embargo, si nos damos una vuelta por el barrio inmediato a la isla, en una vivienda podemos observar en su fachada 2 canzorros que a todas luces habrían pertenecido en algún momento
pues, a este recinto religioso. Llegados a este punto, sería interesante comentar que la denominación de este recinto religioso, Sant Tomé do Mar, eventualmente sería también empleada para denominar a la villa que allí se estableció. Y hablando de la villa, una de las primeras referencias documentales que tenemos sobre su existencia la encontramos en el libro de notas del notario de la tierra de Rianxo y Posmarcos, Álvaro Pérez, a la altura de 1457. Y lo interesante es que no solo cita a la villa, no solo cita a Sant Tomé do Mar, sino que cita al puerto de Sant Tomé do Mar. También es muy interesante, incluso nos da los nombres de algunos vecinos, como Vasco Rodríguez, heredero de Rolán. Pasado el umbral del medievo, en época moderna, el registro documental se amplía y es más rico en informaciones relativas a la isla y nos permite, pues, hacernos con una visión general de cómo estaba evolucionando. Y en ese sentido, pues, son muy interesantes los censos de 1527 y de 1591, que nos arrojan una primera población de 86 vecinos pecheros que en menos de 100 años se vería doblada hasta alcanzar la cifra de 161 vecinos pecheros, 7 hidalgos y 2 clérigos. Por último, tendríamos la torre, que ha sido objeto de diversas teorías que por norma general la han asociado con la sede compostelana y que, pues, habrían indicado que esta torre, pues, funcionaría como un sistema defensivo para defenderse, nunca mejor dicho, de ataques de naves enemigas. Hasta donde han alcanzado a investigar autores como el cambadés Sindo Mosteiro, habría sido Ángel del Castillo quien habría firmado esta teoría, sin que realmente, pues, ningún autor posterior se parara, pues, a confirmarla, desmentirla, etcétera, etcétera, etcétera. No conformes con esto, algunos autores como Alfredo Brañas, José María Millán y Camaño Bournacel añadieron su granito de arena a esta teoría y, por ejemplo, indicaron que con anterioridad a la existencia de esta torre, pues en ese mismo enclave existió un faro fenicio de posiblemente más de 3000 años de antigüedad. O también indicaron que esta torre medieval se habría establecido en el siglo X o quizás en el siglo XII. Y por último, también indicaron que esta torre pertenecería a un sistema defensivo que emplearía, pues, un sistema de aviso mediante luminarias, mediante fuegos. Y esto se podría justificar debido a que la torre conserva la chimenea, que sería parte, pues, de ese sistema de avisos. Lo cierto es que podríamos decir que estos autores acusan de presentar una visión un tanto romántica del asunto. La realidad es muy diferente. Esta torre habría pertenecido a la familia de los Soutomayor y habría sido edificada o levantada entre finales del siglo XV, pasadas las revueltas inmandiñas, y el primer cuarto del siglo XVI. Esto lo podemos conocer gracias a que en la documentación de la sede compostelana no existe posesión ni derecho de señorío de ningún tipo de territorio ni de fortaleza en las tierras del actual Cambados. Y al mismo tiempo, ciertos documentos de la familia de los Soutomayor, pues, confirmarían esta realidad. La documentación conocida nos aporta más información que nos permite, pues, conocer más detalles sobre cómo iría evolucionando las poblaciones de la isla. Les he puesto unos pocos ejemplos: la visita de Jerónimo del Hoyo, el catastro de Ensenada, la documentación relativa al marqués de Montesacro o algún que otro pleito de la familia de los Soutomayor. Pero resulta inviable que les traiga hoy toda la historia de la isla, ya que si no me voy a quedar sin tiempo para exponer los resultados arqueológicos, que es por lo que me han invitado a venir hoy aquí. Tengan presente que a lo largo de la Edad Moderna la isla se iría progresivamente deshabitando en favor del territorio continental inmediato. Y con toda probabilidad, a lo largo del siglo XVIII, esta isla ya estaría desierta. Incluso hasta donde se ha alcanzado a investigar, la torre mismamente en la primera mitad del siglo XIX ya sería una ruina. Y, de hecho, se conservan alguna que otra fotografía de la segunda mitad del mismo siglo que, pues, nos enseña esta realidad. Se lo comento para que se hagan una idea del nivel de abandono que existía allí. Pero bueno, en todo caso, pasemos a los resultados arqueológicos. Durante los mismos aún recuperaré algún dato documental que no les he comentado. Es muy interesante juntar todas las piezas del puzzle, aunque, como les he dicho, pues no me sobra el tiempo. Bueno, con el fin
de evaluar la potencialidad arqueológica de esta isla, se realizaron 3 sondeos arqueológicos valorativos. En base a la documentación existente en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, al menos entre enero y febrero del año 2021, que fue cuando se realizó el proyecto de intervención, pues no constaba documentación alguna de intervenciones anteriores. Así, habríamos sido la primera intervención que habría procurado obtener datos arqueológicos sobre este yacimiento. Los sondeos tuvieron unas dimensiones en origen de 2,5 por 2,5 metros. Durante los trabajos, previo oficio y consulta, se procedió a ampliar el sondeo número 2 hasta alcanzar la extensión total de 5,5 por 2,5 metros. Y bueno, ahora voy a hacer un comentario, y no lo digo con maldad ninguna. En Galicia, uno no es arqueólogo profesional, por muy terco o muy cerca que se ponga la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, hasta que estando sacho en mano, los vecinos nos acercan y te indican que no vas a encontrar nada. Bien, bromas aparte. Bromas aparte. Esta coletilla, durante la intervención, la escuchamos durante al menos los 2 primeros días de la intervención, pero no llegó mucho más allá, ya que empezamos a localizar evidencias de estructuras y digamos que nos salimos con la nuestra, ¿vale? Con todas las comillas del mundo. Con todo, los vecinos tenían muy buenas razones para soltarnos la frasecita. Y de hecho, todos aquellos vecinos de avanzada y no tan avanzada edad que nos la soltaron, nos la justificaron. La isla había sido empleada, grosso modo, durante los últimos 100 años como un recinto en el que enterrar a todo aquel ganado o animal doméstico que presentara algún tipo de enfermedad, presumiblemente contagiosa. Así, la coletilla en este caso tenía segunda parte. Aquí no vais a encontrar nada, que está todo removido de cuando se enterraba al ganado enfermo. Con todo, como les decía, los sondeos permitieron localizar pues, diversas estructuras, a priori, que estarían relacionadas con parte de la literatura que versa sobre la historia de esta isla y de este yacimiento, aunque es cierto, tengo que decirlo, que los resultados que hemos podido obtener no nos han permitido asegurar al 100% pues, la cronología de muchas de estas estructuras o su función, ¿vale? En todo caso, los datos que hemos obtenido nos abren la puerta a realizar una serie de hipótesis que en un futuro, si continúan los trabajos, pues se pueden confirmar, refutar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a empezar con el sondeo número 1. El sondeo número 1 no aportó evidencias estructurales y, de hecho, más bien destacó por la gran cantidad de material arqueológico que en él recuperamos. La práctica totalidad de los materiales recuperados apuntan cara a la última ocupación de la isla en época moderna. Las pocas piezas que indicaron lo contrario fueron una moneda, a priori del gobernante Juan I, que gobernó entre 1379 y 1390, y también unas pocas piezas que no queda claro si son piezas medievales o piezas que eran originarias de la época medieval, pero se continuaron produciendo en época moderna. En todo caso, tanto esta moneda de Juan I como esas posibles piezas medievales aparecieron en las mismas cotas que en materiales modernos, con lo cual esto nos indica que estamos ante un revuelto y no nos aporta mucha información de valor. El sondeo 2 fue el gran éxito de la intervención, desde su extensión original hasta su extensión final, tras 2 ampliaciones. Fue el sondeo que más interés estratigráfico mostró y, sin embargo, el que menos materiales aportó de cara a su caracterización cronológica relativa. Se localizaron toda una serie de estructuras, siendo la que más llamó la atención la realizada en sillar de grandes dimensiones. Y ahora bien, existen toda una serie de puntos a favor para considerar que estamos ante los restos de la posible capilla de Sant Tomé do Mar. Verán, en primer lugar, estos sillares no tendrían lugar en las casas de pobres a las que Jerónimo del Hoyo hace referencia cuando visita la isla a principios del siglo XVII. Por otra parte, hemos localizado mínimos restos de encalado y en algunos casos incluso conservan una mínima decoración a modo de una policromía rojiza.
También esta estructura, en principio, presenta una buena orientación oeste-este, típica de los templos católicos. Y por último, hemos constatado la existencia de dos episodios constructivos. Creo que se ve bastante bien, el 1 y el 2. A ver. Dos episodios constructivos, este sería un episodio y este de aquí abajo sería otro episodio. Lo cual podría corresponderse con unas labores de restauración llevadas a cabo en el recinto a principios del siglo XVI por la familia de los Sotomayor, si no recuerdo mal, en el año de 1502. Estas informaciones también las recoge Jerónimo del Hoyo en su visita, aunque con ciertas inexactitudes. En todo caso, se consideró oportuno guardar cierta cautela y simplemente hipotetizar que estamos ante los restos de la posible capilla y quizás más bien, pues bueno, si continúan los trabajos, que sean siguientes intervenciones las que confirmen o descarten si estamos o no ante los restos de la posible capilla. No es de menor importancia una estructura de combustión que localizamos por debajo de los restos de los muros de la estructura de la posible capilla. Así que, por tanto, estas dos estructuras, la de combustión y los muros, pertenecerían a épocas y funciones totalmente distintas. Los materiales arqueológicos que estaban en los estratos superiores a esta estructura se han adscrito a cronología galaico-romana, lo cual nos llevaría hacia esa supuesta ocupación de la isla en esa época. No es de menor importancia un estrato de carbones que localizamos directamente relacionado con esa estructura de combustión. Por si acaso, y sin por si acaso, por si fuera de interés, se procedió a recoger prácticamente toda su entidad, por si en el futuro hubiera interés pues, de realizar algún tipo de prueba, bien sea carbono 14 o cualquier otra. Lo cierto es que es un hallazgo bastante notorio, sobre todo teniendo en cuenta su buen estado de conservación, a pesar de estar a escasos centímetros de las primeras hiladas del muro. Y bueno, por último, tendríamos el sondeo número 3, que fue, pues digamos, el sondeo más completo, debido a las diversas estructuras que en él localizamos y a la cantidad de materiales que recuperamos. A nivel de estructuras, lo que más destacó fueron los restos de esos dos muros de tendencia circular que pueden ver en la diapositiva, que pueden ver que también están hechos a base de cachotería de granito y también un pavimento o suelo de uso asociado a la estructura de mayor tamaño. Por comentar algo más a nivel estratigráfico, destacar que prácticamente todo el sondeo, pero sobre todo ese pavimento y el muro de menores dimensiones, pues se encontró sellado por un derrumbe. Y también sería interesante comentar que el muro de mayores dimensiones se encuentra afectado por una fosa que quizás podríamos relacionar con esas labores de enterramiento de animales domésticos. Y claro, al observar muros de tendencia circular, quizás ya nos gustaría empezar a pensar que estamos ante restos pues, de algún tipo de estructura de cronología castrexa o de cronología galaico-romana. Sin embargo, el estudio de los materiales principalmente sellados entre el derrumbe y el pavimento de la estructura de mayor tamaño pues muestran que existe una gran mayoría de materiales medievales y en menor medida hay unos poquitos materiales modernos. Para el caso, estamos ante un revuelto y ese revuelto no nos aporta información cronológica relativa de interés. También es interesante que les comente que, aun con los datos que hemos sido capaces de obtener, no hemos sido capaces de establecer cuál podría ser la posible función de esta estructura. No les puedo decir si esto, por ejemplo, es una vivienda, si es el cortello del ganado o si era una taberna. No es posible. Pero bueno, pasemos ya a comentar los materiales. Como ya les he ido indicando, la gran mayoría pertenecería a los últimos momentos de ocupación de esta isla en época moderna. La gran mayoría del conjunto cerámico es ascribible a tipologías propias de entre los siglos XVI y XVIII, con la salvedad de unos pocos fragmentos que parecen de cronologías medievales y esos poquitos fragmentos que les comentaba antes de cronología galaico-romana. Grosso modo, buena parte de los materiales modernos se corresponderían con cerámicas identificadas como cerámica portuguesa de Aveiro. Este sería un ejemplo. Este sería otro.
cerámica con decoración en peine. Les puedo asegurar que este fragmento tiene unas dimensiones bastante considerables. Isabela Policromí, una cerámica que parece que me persigue por aquel yacimiento por el que voy. Y por último, cerámica común regional portuguesa, lo iba a decir bien. Y bueno, habría más tipologías, pero solo les he traído estos ejemplares o estos ejemplos porque no tengo más fotos de las otras tipologías. Y bueno, lo cierto es que en este punto me gustaría echar el freno de mano y agradecer públicamente a mi compañera Verónica del Río Canedo, una investigadora que tiene bastante experiencia en el estudio de materiales de cronología moderna, pues su desinteresada ayuda, ofreciéndose a echarle un vistazo a los materiales e incluso corrigiendo algunas de las identificaciones que yo había realizado y que estaban erróneas. Bueno, volviendo a los materiales, me gustaría también destacarle dos fragmentos de tapas que si atendemos al contexto en el que se recuperaron, estas tapas pertenecerían a cronología moderna. Sin embargo, su hechura parece que nos quiere llevar más hacia atrás en el tiempo. Es vital también traer uno de esos ejemplos de materiales asociados a cronología galaico-romana, que, como les dije, aparecieron justo encima, en el estrato superior, que cubría a la estructura de combustión y al depósito de carbones, en el sondeo número 2. Esta cerámica se ha identificado como perteneciente a la tipología de los bordes monofacetados, caracterizados por presentar un cuello esbelto y un borde prominente. Lo cierto es que no encontramos ningún fragmento que presentara en toda su extensión estas dos características, pero el conjunto de todos los fragmentitos que recuperamos sí apuntan hacia estas dos características y bueno, nos permitimos un poquito la licencia. Y por último, no me gustaría acabar de comentar las cerámicas sin destacar este fragmento de material letericio, una teja, que como pueden observar conserva los restos de la marca del alfarero que posiblemente la realizó. El material latericio es el gran olvidado de la disciplina arqueológica, no siendo muy común su recogida, aun cuando presentan detalles como este. Pasando a los líticos, destacaron varios fragmentos de sílix, con una función hipotética a caballo entre los encendedores o los elementos cortantes. Cabe indicar que el sílex no es un mineral que exista de manera natural en Galicia. También destacó una pesa de red, a todas luces relacionada con el aprovechamiento de los recursos marinos inmediatos a la isla. Está realizada en granito y, como pueden observar, presenta dos pequeñas escotaduras por las que se agarraría al aparejo. Los líticos, siempre tan dañados debido a la tierra tan ácida que tenemos en Galicia, bueno, aun a pesar de esta afección, hemos sido capaces de recuperar un fragmento de lo que parece un anzuelo, que de nuevo podríamos relacionar con ese aprovechamiento de los recursos marinos. Otros ejemplos de metales que recuperamos durante la intervención fueron fragmentos de puntas, tachuelas e incluso un posible avalorio. Por último, tendríamos el vellón o las monedas. Ya les traje con anterioridad este ejemplar de Juan I y simplemente tendría que comentar de este ejemplar que lamentablemente tiene perdida toda la leyenda, solo conservamos las representaciones, y del otro ejemplar tengo que comentar que estaba en un estado de conservación pésimo. De hecho, malamente era posible observar el torreón izquierdo y en el torreón central, así como están viendo ahora en la pantalla, pues en vez de ser la torre tan alta, digamos, pues lo que presenta es una cruz latina. En conclusión, que ya le llegó, ¿no? Digo yo. Por muy humildes y cautos que queramos ser, los resultados que hemos obtenido son prometedores. Gracias a esta intervención se confirmó la potencialidad arqueológica de la isla. Es muy interesante la recuperación de ciertas piezas, como la pesa de red o el anzuelo, ya que los podríamos relacionar con ese puerto al que hacen referencia pues, algunos documentos relativos a la población que allí se estableció en la isla. También es interesantísimo esa estructura de sillería del sondeo número 2, con dos episodios constructivos, restos de encalado y policromía,
que a todas luces parecen que nos quieren llevar hasta ese supuesto recinto religioso que existía en la isla mucho antes de que en el siglo XV se decidiese establecer allí una población. Sería oportuno ampliar los sondeos 2 y 3, donde aparecieron las estructuras, con la relativa certeza de que una ampliación permitiría obtener suficientes datos para concretar su función, su cronología y otras características. Y todo hay que decirlo, sería muy interesante localizar más estructuras, pero tampoco hay que olvidarse de la consolidación de los restos ya localizados, para procurar su conservación a medio plazo. Esto, además, otorgaría a Cambados de un nuevo recurso cultural y turístico, en un enclave que ya goza de cierta prominencia gracias a la torre que pudimos ver al principio. Para finalizar, solo me queda desear que esta iniciativa no se vea restringida a esta primera intervención y que en un futuro el Concello de Cambados y la coordinadora Alicia Panimbuceta puedan continuar los trabajos en este yacimiento tan singular. Y bueno, en principio no tendría mucho más que comentar, así que si les parece lo podemos dejar ya por aquí. Espero que la exposición haya sido de su interés y solo me queda agradecerles su atención. Muchas gracias.